plenario sobre sentencias relevantes en lo relativo a la conferencia Equidad de Género que nos brindará la doctora Leticia Bonifaz Alfonso. A continuación me permito dar lectura a su síntesis curricular y previo a esto quiero comentarles la dinámica de esta conferencia. Será la exposición de la doctora y al final dejaremos una etapa para preguntas y respuestas. Me permito presentarles a la doctora Leticia Bonifaz. Ella es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrática por oposición de Introducción al Estudio del Derecho y de Filosofía a nivel licenciatura, de Epistemología Jurídica en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la propia universidad, donde fungió como secretaria académica. En 1995 fue becaria del gobierno de Italia para realizar una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia. De 1984 a 1994 prestó sus servicios en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República. Posteriormente fue asesora de la Gerencia Jurídica de la Comisión Federal de Electricidad, asesora de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, asesora en la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, asesora de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, asesora de la Comisión de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de la Cámara de Diputados, directora general de Regulación al Transporte en la Secretaría de Transporte y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, asesora del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asesora del abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, directora de Proyectos Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública y consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal. Ha publicado diversos ensayos sobre temas de filosofía del derecho y el libro El problema de la eficacia del derecho, editado por Porrúa en 1993 y reeditado en 1999. Ha dado cursos y conferencias en diversos estados de la República y en universidades de España e Italia. Además es fundadora del posgrado en las universidades de Nayarit, Celaya, Ciudad Juárez y Puebla. Sin más, dejo con ustedes a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Agradezco a la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la invitación. Agradezco también al Instituto Electoral el que podamos estar hoy aquí. Cuando el licenciado Jesús Luna me invitó a estar con ustedes, le dije que sí me interesaba mucho poder platicar estos temas que muchas veces se piensa que ya están hasta rebasados y que qué más se puede decir sobre los temas de género. Voy a hacer un repaso histórico muy importante para que se entienda dónde estamos y independientemente de las preguntas y respuestas que vengan después, pues voy a seguir este modelo de trabajo que usó MacDiel para dar intervención y preguntar. Quiero decirles, en el caso de los dos temas que se acaban de abordar, digo dos porque al final no solo fue el tema de las candidaturas independientes, sino el tema de los derechos humanos, que no comparto del todo la forma y la visión de MacDiel. Voy a poder platicar un ratito después con él. Y de entrada, y es un tema que vamos a ver con el género, un particular no va a poder tener equidad jamás con un partido político. El aparatote del partido con el particular no significa que entonces se le va a dar un trato igual. Pero independientemente de eso, quiero agradecer también a Nínive que haya hecho esta exposición tan interesante de lo que la Suprema Corte de Justicia ha hecho. Bueno, ¿por qué el tema de género y la igualdad sigue siendo tema? ¿Por qué no es algo que ya se estima rebasado, superado? ¿Y por qué no estamos ya en otra cosa? ¿Por qué se sigue hablando de la igualdad y de la equidad? Yo quisiera, les digo con este esquema de intervención, si para todos está claro el concepto género, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? ¿Quién me lo quiere decir?
A ver. ¿Alguna otra intervención? ¿Dónde está la diferencia entre sexo, que puede ser masculino o femenino, o género, que puede ser masculino o femenino? ¿Dónde está la diferencia entre hablar del sexo y hablar del género? Sí. También hablamos acerca de la carga genética que tengan, si es XX o si es de forma... Biológicamente eso determina el sexo. ¿Qué es el género entonces? Social. Social. El género es una construcción social y el sexo es un asunto de biología. ¿Por qué es muy relevante esto? Porque cuando se habla de las mujeres en términos generales, se puede pensar que como género hay una identidad, y no es cierto, porque el rol que juega la mujer en cada cultura ha sido diferente. Y en el 2013 no podemos hablar del rol de las mujeres, porque hay que ver de dónde estamos hablando. Es decir, si nosotros vemos la historia de la humanidad, normalmente la historia que revisamos es la historia occidental, la que tuvo con los griegos el apogeo de una cultura que venimos heredando. Esta cultura romano-canónica, esta cultura que es la más cercana a nosotros. Pero en el mundo actualmente, si nosotros decimos las mujeres de Medio Oriente, en nada se parecen a los roles que se juegan en la cultura occidental. O, en el caso de México, en algunos estados de la República, las mujeres mantienen roles más conservadores y en otros lugares, como la propia capital de la República, roles mucho más abiertos, o si lo contrastamos con las comunidades indígenas. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre el sexo y el género? Primero, que quede claro, el sexo sí es biología, sí hay una diferencia biológica entre ser hombre o ser mujer. Pero ¿qué rol deben jugar los hombres y qué rol deben jugar las mujeres? Eso es una construcción cultural. Y es una construcción cultural que ha variado con el tiempo. En la época de los griegos, la cultura era ya de entrada eminentemente, nosotros le diríamos ahorita machista, pero orientada respecto de roles que determinaban los hombres para los hombres, con participación pública de los hombres, y las mujeres ya desde Grecia jugaban un rol de casa, de hogar y no de espacio público. Es muy importante en la época de los griegos, la única pensadora mujer que existió, y hubo una película recientemente sobre su vida que se llamó Hipatia, que estaba en Alejandría, y fue la única mujer a la que se le permitía dialogar y platicar de asuntos de trascendencia pública, y platicaba con los otros griegos, con los pensadores de entonces, porque era una mujer que también pensaba y que le dieron espacio. Se llamaba Hipatia, si alguien lo quiere ver después, de acuerdo a tus recomendaciones, en el internet. Durante la Edad Media se mantuvo todo el tiempo esta sumisión de la mujer y no se cuestionaba sus roles. Y luego viene la famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y viene la época de la Ilustración. Y hay personas que en la Ilustración lucharon por derechos del hombre y del ciudadano, pero esta vez el hombre era el hombre, no la mujer, porque muchas veces, y desde Fox y Martita se decía por qué se empezó a decir el cambio de género de niños y niñas y hacer la diferencia para que quepan los dos géneros. Porque en el origen de la lucha de la Ilustración y después de la Revolución Francesa, cuando se hablaba del hombre y el ciudadano, en los asuntos públicos se hablaba del hombre, no de la mujer. Y el único pensador de la Ilustración que habló a favor de la mujer fue Condorcet, nadie más. El propio Rousseau, en todos sus escritos, en el Emilio,
en todos sus escritos, y si leen la biografía también de Rousseau, era un macho que solo veía al rol de los hombres y no de las mujeres. Hay una mujer muy relevante, que su seudónimo era Olimpia de Gauches, que acaba siendo decapitada y que era la única que estaba hablando de los derechos de la mujer en la época de la Ilustración. Estamos hablando de 1789, con la Revolución Francesa, y los derechos siguen siendo única y exclusivamente pensados para los hombres, y el espacio público para los hombres. ¿Dónde viene el primer rompimiento y el primer trabajo para pensar diferente y pensar que la mujer podía ocupar espacios públicos? Efectivamente, es con Dorset y es en la Ilustración cuando se inicia este nuevo proceso de integración de la mujer a lo público, pero no fructifica hasta que llegan los movimientos en el siglo XIX, no es antes. Está obviamente con la Revolución Industrial pasando algo en Inglaterra, pero aún con Lincoln en la Guerra de Secesión de los Estados Unidos se estaba liberando a los esclavos, pero no a las mujeres. O sea, la lucha de las mujeres es más tardada que la lucha de la raza negra por el fin de la esclavitud. De esa manera podemos nosotros especificar cómo se dan estas luchas. Las primeras mujeres que empezaron a pelear por derechos no peleaban por la totalidad de los derechos consagrados en las declaraciones del hombre y del ciudadano, pero finalmente se concentraron en el derecho al voto, y por eso les llaman las sufragistas, porque buscaban la capacidad de sufragio y la posibilidad de votar y de ser votadas. Si buscan también por sufragistas, ahí se va a ver clarísimo el movimiento de personas que buscaban una participación en la vida pública para votar y para ser votadas. Nosotros recibimos en México la influencia de los movimientos sufragistas de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, fundamentalmente, y en el caso mexicano, la lucha empieza hasta el siglo XX paralelamente a la lucha de la Revolución. Y básicamente son las hermanas Carrillo Puerto en Yucatán, y hay movimientos aquí muy cerca, San Luis Potosí, hay movimientos que se dan en el Bajío, y curiosamente el proceso de la lucha de la mujer por votar y ser votada fue un proceso muy largo y que tuvo infinidad de contratiempos en el camino. Por esa razón es hasta Ruiz Cortines cuando se logra la reforma constitucional, que en estricto sentido gramatical no hubiera sido necesario que existiera, porque si hablaba de los mexicanos, y en esa época no distinguíamos mexicanos de mexicanas, se podría considerar implícito gramaticalmente que al hablar de los derechos de los mexicanos estaban incluidas las mujeres, y sin embargo hubo una interpretación que dijo no. Para los asuntos públicos, cuando la Constitución dice mexicanos, está hablando de los hombres nada más. ¿Y cómo se generó esta interpretación? Porque, les decía, en la época de la Revolución y ya con la Constitución promulgada, la primera mujer que decide inscribirse para luchar por una candidatura fue la secretaria de Venustiano Carranza. ¿Alguien sabe cómo se llamó o quién fue la secretaria de Venustiano Carranza? Se dan cuenta cómo, aún con la importancia de su lucha, quedaron absolutamente en el anonimato. Amalia Castillo Ledón, una mujer que lucha desde aquellos tiempos por lograr algo, en un libro se decía: nadie sabe su nombre, pocos saben en qué consistió su lucha, ninguna calle, ninguna plaza lleva su nombre, pero todas las mujeres le rendimos un homenaje sin saberlo cuando emitimos un voto. Hay una mujer que lucha y se inscribe y gana la elección
y se la invalidan porque alguien interpreta que el artículo que dice que los mexicanos tienen derecho a ser votados y a votar se debe interpretar como para los hombres. Y eso se mantiene hasta la campaña de Lázaro Cárdenas, donde Lázaro Cárdenas se compromete a la reforma constitucional para poner que son ciudadanos y ciudadanas, y son mujeres y son hombres, ampliando el concepto gramatical. La reforma se aprueba en el Congreso de la Unión y la presión contra el general Cárdenas es tal que decide no promulgar y no entra en vigor la reforma constitucional para darle, en la época del general Cárdenas, el derecho al voto a la mujer. Esto se tarda hasta Ruiz Cortines. Muchas de las sufragistas de los años 10 y 20 ya prácticamente abandonaron la lucha cuando les avisan: tenemos que concentrarnos en el Deportivo 18 de marzo en la Ciudad de México, porque ahí Ruiz Cortines va a anunciar la reforma constitucional que finalmente va a pasar, y ya estamos hablando pues de más de 50 años de ese hecho. En el ínterin sucede algo extraño para el sistema jurídico mexicano, porque las mujeres consiguen ser votadas y votar, pero fundamentalmente ser votadas, formar parte de la representación local, justo en municipios y en congresos locales, porque algunos estados se anticipan legislando a nivel local y nadie en aquel momento cuestionó la constitucionalidad de estas reformas. Entonces, en México, el voto de la mujer se dio primero en municipios y en elecciones locales antes que en congresos, en el Congreso Federal y en el Senado, en la Cámara. ¿Por qué pongo todo el contexto a colación? Porque parte de lo que ahorita interesa pues es saber qué pasó con esta última resolución del Tribunal Electoral, donde se dijo, se le puso remedio a las llamadas Juanitas. Ahorita vamos a ver quiénes son las Juanitas, por qué son Juanitas, quién intentó burlar la norma para el tema de las Juanitas, etcétera, etcétera. Pero México tiene respecto de la mujer una evolución que sí fue constante y permanente, pero desde que en la época de Ruiz Cortines se logra el voto de la mujer, a que hay una verdadera representación y la mujer puede decir que se tienen derechos iguales, hay un lapso impresionante donde por más no se lograba que la mujer participara en los espacios públicos. Si a alguien le interesa el tema, hay muchos libros sobre la historia del voto de la mujer en México, en donde se pueden ver los argumentos absolutamente machistas, y si alguien vio la película sobre la vida de Lincoln recientemente, también ahí se pueden ver los argumentos de cuando decían cómo van a hacer personas jurídicas iguales a los blancos, los negros. Y en el debate en el contexto de la guerra de secesión en los Estados Unidos, decían, es que la naturaleza los hizo distintos. ¿Cómo el hombre, no el hombre y la mujer, el negro y el blanco van a ser iguales si la naturaleza los hizo distintos? Y ellos tienen una condición de esclavos porque además son más fuertes y están más capacitados para trabajar en los campos y tienen más posibilidades de hacer muchas cosas que los negros no podemos. Entonces, en la lucha de negros y blancos, nosotros sabemos que no obstante que en Estados Unidos la guerra se libró desde la época de Lincoln, en Sudáfrica pues tuvo que ser Mandela el que llevó a feliz término el fin del apartheid en Sudáfrica. ¿Qué hay atrás de una lucha y en qué momento se concreta y de qué depende que se logre y qué ingredientes requiere? En síntesis, ¿cómo se conquistan los derechos o cómo nacen los derechos? Yo les decía que en el caso de México sí tuvimos una influencia internacional muy importante. En la primera época de nuestra revolución, los movimientos sufragistas. En la época del general Cárdenas,
ya los efectos de la Guerra Mundial, Primera y Segunda, con muchas mujeres por razones laborales saliendo de sus casas. Pero les decía yo que quienes se interesen por la historia del voto de la mujer van a encontrar que las razones que se esgrimían eran verdaderamente terribles. Desde aquellos que decían que la mujer no tiene la misma capacidad para pensar y para decidir que el hombre, les estoy hablando de los años 30, de los años 40, yo creo que ahorita nadie se atrevería a sostenerlo, hasta de gente que decía, es que vamos a perder el respeto de nuestras mujeres si ellas van al espacio público, porque van a saber lo que realmente hacemos y que muchas veces no hacemos nada importante y sí llegamos a la casa cansados a que nos acerquen las pantuflas. Aunque parezca algo de cotorreo, está en el diario de debates el que alguien dijo, si dejamos que entren a nuestro espacio vamos a perder el respeto porque van a saber que no es tan relevante lo que realmente hacemos, imagínense. Entonces, en las discusiones de cuáles son las aptitudes y las habilidades, ya ven que alguien hasta pesó los dos cerebros, cuánto pesa el cerebro de un hombre, cuánto pesa el cerebro de una mujer, tiene las mismas circunvoluciones, realmente podríamos decir quién es mejor para qué. Y yo creo, por eso empezamos haciendo la diferencia, que sí hay una posibilidad de diferenciación biológica y qué bueno que existe la diferencia y qué bueno que somos complementarios desde el punto de vista biológico y social, pero lo que ha estado mal enfocado es pensar que se puede asignar un rol y que la biología sea destino. Eso es lo que no puede ser, porque la biología no puede ser destino porque la mujer tiene libertad y ella tiene que decidir si quiere seguir, en su caso, un rol tradicional o quiere seguir un rol diferente. Porque puede alguien decir, yo quiero seguir el rol tradicional, adelante, pero es una decisión personal. No es que por una decisión política se diga que la mujer queda relegada a un espacio donde ella tiene que decidir si le gusta o no le gusta, pero no negar el espacio público. Cuando nosotros hablamos de la evolución que tuvo en México, fue muy relevante que en México se diera el Año Internacional de la Mujer. Ya estamos hablando de la época de Echeverría, ya estamos hablando de 1974, y en el caso de las feministas actuales todavía se siguen quejando que el Año Internacional de la Mujer fue organizado por un hombre, por don Pedro Ojeda Paullada, que falleció el diciembre pasado, y decían las mujeres, pero ¿cómo es posible que el Año Internacional de la Mujer se le encomiende su organización a un hombre? No pasa nada, en realidad el licenciado Ojeda Paullada era una persona que tenía la capacidad de integrar e ir integrando a mujeres a esta organización, pero después de los años 70 vinieron no solo la reforma importantísima del artículo 4 constitucional de la mujer y el varón son iguales ante la ley, sino la reforma a la mayoría del ordenamiento jurídico mexicano. Reformas al Código Civil, a la Ley Federal del Trabajo, al Código Penal, y esa actualización fue uno de los pasos más importantes para la mujer, mucho más importantes incluso que el derecho a votar y ser votada. Eran esas disposiciones que todavía hay resabios en algunos códigos civiles de algunos estados, en donde la mujer necesitaba permiso del marido para contratar, o donde la mujer no podía celebrar muchos actos jurídicos porque sufría en los hechos una capitis diminutio. No era que fuera tan abierto, pero se veía completamente normal. Ahorita pensar que una mujer no pueda ir a un banco a pedir un crédito, bueno, ¿cómo es posible? Pero antes era toda una dependencia porque también su marido le tenía que ayudar a tomar las mejores decisiones. ¿Qué pasó después de los años 70? No pasó nada bueno, porque igualar a la mujer en lo jurídico con una desigualdad real en los hechos provocó muchas veces mayores desigualdades. Por eso en muchas de las legislaciones locales se tuvo que dar marcha atrás y volver más o menos a equilibrar. ¿A qué me refiero? Todo el tema de guarda y custodia de los menores y de los alimentos.
La mujer empezó a salir a trabajar, pero a mantener el mismo rol en la casa, es decir, la doble jornada laboral. Y al igualarla, el hombre quedó en una posición de ventaja sin que esa fuera la intención del legislador. Hasta ahorita, más o menos, los códigos civiles, considerando que pueden tener ingresos los hombres y las mujeres, e incluso en algunas ocasiones ya tienen mayores ingresos los hombres y las mujeres, ya te ponen reglas para que las cosas más o menos queden equilibradas. Pero en el inicio no fue fácil porque dimos un salto jurídico sin que fuera acompañado de el avance que en los hechos y culturalmente se requería. Y muchas mujeres van a decir, pero ahorita está aparentemente resuelto. El 8 de marzo pasado me decían muchas mujeres profesionistas, amigas mías, odiamos el 8 de marzo, qué fecha más innecesaria, cómo es posible que se celebre un Día de la Mujer, cuándo vamos a celebrar el Día del Hombre, por qué tenemos que seguir haciendo las diferenciaciones, ya la igualdad está más allá de una discusión. ¿Por qué necesitamos seguir teniendo un 8 de marzo que recuerde las luchas de las mujeres y sobre todo que se haya elegido esa fecha en honor de unas mujeres a las que les decían las mariposas, con una lucha feminista muy interesante? Y yo a todas esas mujeres, amigas, incluso una de mis hermanas que me dice odio el 8 de marzo, les digo, ojalá todas las mujeres tuvieran la posibilidad que tenemos nosotras, las mujeres profesionistas, que tenemos cierta posición que nos permita actuar al tú por tú y en situaciones de igualdad en todos los espacios públicos y privados. Pero no es la generalidad de la mujer mexicana y no es la generalidad de la mujer en el mundo. Ustedes han oído noticias de la agresión contra las mujeres, sobre todo agresión sexual en la India. Y si nosotros vemos qué está pasando en Bangladesh o en Pakistán, en un sentido, pero peor todavía en todo el Oriente Medio, ya no solo con los talibanes o el uso de la burka, entonces tú dices, ¿a poco la mujer europea, sueca, finlandesa, noruega es el modelo para hablar de todas las mujeres en el mundo? Ir a hablar de Suecia de igualdad, yo creo que cualquiera nos diría, tu plática no tiene ningún sentido. Pero, ¿dónde están las orientales? ¿Qué está pasando con las chinas rurales? No estoy hablando de la China de Shanghái o de la China de Beijing o la China de las grandes ciudades orientales que ya son occidentales. Estoy hablando del otro gran sector que no comparte en nada todo el avance. Entonces, cuando nosotros hacemos estudios de cómo está realmente la representación de la mujer en el espacio público, nos vamos a encontrar que van a seguir como líderes los países europeos y que de pronto se puede colar un estado africano porque se generó, y a eso voy un poquito después, alguna política especial para promover la presencia de la mujer. Pero en términos generales vamos a ver que está Suecia, Dinamarca, Suiza, Alemania, eso va a ser el normal, y si nos vamos a la tabla de abajo, pues van a estar todos los países árabes, e inmediatamente después todos los del Océano Índico, y nos vamos a ir luego a las islas del Pacífico, y los latinoamericanos vamos empezando a estar en diversas posiciones. Hay estados latinoamericanos que han tenido un avance muy importante desde hace mucho tiempo. El hecho de que Brasil tenga presidenta, que Argentina tenga presidenta, que Costa Rica tenga presidenta, ya nos dice mucho de ciertos avances, y cuando se ve en números cómo están las representaciones en las cámaras y en los poderes judiciales. Entonces, si nosotros decimos el tema de género, ya, y en las jovencitas de ahora, ¿para qué? ¿Qué tienen ellas que ver con las luchas que lograron, como el caso de Amalia Castillo Ledón, o de el hecho de pensar en feministas como Rosario Castellanos, que además en su poesía transmitía lo que sentía como mujer,
y mujeres contemporáneas como Marta Lamas o la guanajuatense Malú Micher, que dicen, a ver, ¿de qué hablan estas mujeres? Te pueden decir las más jovencitas y te dicen, si yo no veo diferencia alguna, en las universidades hay equidad, en la Facultad de Derecho puede haber más mujeres que hombres, eso pasa en la UNAM, entonces el tema ya está del otro lado, ya logramos lo que teníamos que lograr, la lucha ya no tiene sentido, es más, ¿para qué seguimos luchando? Y yo les diría a esas personas que dicen, ¿y para qué se sigue celebrando un Día Internacional de la Mujer? Porque primero, en el caso de México, no todas las mujeres han logrado no solo la posibilidad de estar en espacios públicos, sino a decidir, ya no digamos sobre decisiones muy graves, sino las decisiones mínimas donde se ven muchas veces orilladas a tomar decisiones que no son las que ellas desean. Si nosotros imaginamos en México, les decía yo, hay una gran diferencia ahorita real entre los derechos de las mujeres de la Ciudad de México con el resto de la República. Hay una diferencia real entre las mujeres que habitamos en lugares urbanos a las mujeres rurales, y dentro de las rurales, las campesinas de las indígenas. Y vamos a ver que la igualdad no es tal dependiendo, así como hice el análisis a nivel mundial, a nivel local, aunque queramos decir todas las mujeres, no es posible hablar así. Por ejemplo, ustedes saben que en el Distrito Federal, no sé cuál sea el caso de Querétaro, pero en el Distrito Federal se promovió el divorcio sin causales, para que ya no se tenga que probar cualquiera de las causales que ahí venían en los códigos, y que no obstante que eran 22, 23, 24 causales, se usaban prácticamente 2. Y en todos los casos se determinó que la mujer estaba, para efectos del divorcio, siempre en la posibilidad de iniciar un juicio de divorcio en una desventaja eminentemente económica, porque el derecho, aunque quiera igualar, aunque pueda decir, como decía Magdiel, así por arte de magia y por ficción jurídica, igualdad entre el hombre y la mujer, no puedes lograr una igualdad real si hay una igualdad jurídica real, si hay en la otra realidad una desigualdad. Y no solo es respecto del hombre y la mujer. Cuando se dice, por ejemplo, en materia laboral, se le dan más derechos al trabajador para que quede igual al patrón. Nunca en lo económico patrón y trabajador van a quedar igual. O el ejemplo del partido y el candidato independiente. Aunque quieras, la diferencia va a ser muy grande. Entonces, el hecho de pensar por qué se tienen que seguir dando políticas públicas para que la equidad de género se vaya logrando. ¿Por qué es necesario que un tribunal electoral le enmiende la plana al IFE y diga, estás interpretando mal un artículo? ¿Por qué es necesario que la Suprema Corte de Justicia en infinidad de ocasiones diga qué pasa en estos casos? Entonces, alguien podría decir, la conquista de los derechos, cualquiera de los derechos que nosotros tomamos en cuenta, pues parecía que con el tiempo pues se iban a ir logrando las cosas que se lograron, que la esclavitud pues no iba a permanecer para toda la vida, que algún día los negros iban a lograr lo que lograron desde la época de Lincoln. Pero sí es posible que nosotros pensemos, dejemos a la evolución que va llevando cada sociedad y no presionemos a los países árabes que lleven su ritmo, y no presionemos a los asiáticos que lleven su ritmo, y no nos vayamos a meter en el resto de Latinoamérica, que cada país vaya diciendo cuándo, cómo y qué. Si se ve la lucha de los derechos de la mujer, vamos a ver, sí, casi son 50 años donde cada país va incorporando alguna nueva medida respecto de la mujer. Entonces, alguien podría decir, nadie dijo que en las facultades de Derecho íbamos a llegar a tener un 50-50 o un 60-40 a favor de la mujer. ¿Y por qué ese 50-50 o 60-40 no se ve reflejado en la actividad laboral? ¿Dónde o qué es lo que pasa? Y eso es lo que tenemos que analizar, y por qué la necesidad de políticas públicas. ¿Por qué
no conozco la integración de los órganos electorales en cuanto a género de aquí de Querétaro, pero en la mayoría es extrañísimo que lleguen al 50-50. Siempre hay una diferencia de más hombres, menos mujeres. Y en el caso, por ejemplo, de las últimas elecciones que se hicieron de magistrados regionales, la Corte buscó que en las ternas hubiera una mujer, pero no en todos los casos llegó esa mujer. O en la composición anterior teníamos la sala regional de Jalapa con 3 mujeres. Eso es un caso extraordinario. Que haya 3 hombres en una sala regional es normal, que haya 3 mujeres, ese es el caso extraordinario. Entonces la pregunta es, ¿por qué se tienen que establecer políticas públicas, acciones afirmativas se les llama, en donde se diga, a ver, en caso de igualdad, que la mujer tenga una preferencia, como en Estados Unidos lo hicieron respecto de los negros, que en caso de igualdad el negro tiene una preferencia, y vas generando políticas públicas y vas generando interpretaciones para que la mujer vaya logrando. Si nosotros decimos, a ver, analicemos cómo ha estado la composición desde Ruiz Cortines de las cámaras, el aumento de número de mujeres es paulatino, constante, y en algún momento se estaciona, en algún momento baja, y ahí va. Entonces la pregunta es, ¿por qué no dejar el proceso evolutivo natural? ¿Por qué se interviene? ¿Qué me contestan de esta pregunta? ¿Por qué es necesaria la política pública? ¿Por qué no dejar que las cosas sigan? Y bueno, la mujer sí va a ir incorporando poco a poco, pues ahí la lleva. Y la mujer indígena va a ir cambiando sus roles, pues ahí poquito a poquito. No presionemos, no vayamos a hacer nada. Y la decisión del Estado mexicano es, no, sí, hagamos acciones afirmativas y veamos qué hagamos. ¿Qué me contestan sobre eso? Se debe de fomentar este tipo de foros de discusión por parte de los que estamos involucrados en este tipo de materias. Nosotros en particular nos interesa lo electoral, y seguramente será algo que nos comentará la doctora finalmente, pero lo importante es que la sociedad, aquí no hay una distinción, pero que la sociedad esté involucrada y que la autoridad federal, estatal, municipal, los órganos autónomos fomentemos. Y al fomentar, nosotros en lo particular tenemos que decir, cuando tenemos un espacio en el Instituto Electoral de Querétaro, entonces hay una condición para que ese espacio sea ocupado por una mujer. Ya, eso es por el freno, ¿no? No hay otra... No. Pero la pregunta sería, ¿por qué no dejar que en automático este proceso continúe y digas, pues es que resulta que en Baja California sí ya hay más mujeres, pero en Querétaro no, en Guanajuato no, pero es un proceso natural que van a llevar, posiblemente el hecho de que Baja California esté en frontera tenga condiciones distintas a las del Bajío? Alguien podría comentar, estoy nada más especulando. ¿Por qué sí es necesaria la política pública? Porque esto va a permitir que se involucren. Toma datos estadísticos interesantes, doctora, y veamos también cuántas gobernadoras hemos tenido. Es un número mínimo. Pero ¿qué está pasando entonces con el sector de las mujeres? Y desde luego que se involucren. Entonces, justamente lo que tenemos que ver es, ahorita nadie se atrevería a cuestionar que hay diferencias en cuanto a la capacidad de pensar, donde la mujer esté por debajo de la capacidad de pensar del hombre. Al contrario, ahorita no es que digamos que tenemos más el desarrollo de los cerebros y del hemisferio, te dicen los que saben, sí es diferente de las mujeres y el hombre. Y por eso, y por la misma actividad que se tuvo antes, se tienen desarrolladas otras habilidades. Entonces te van a decir, es que es mucho más probable que una mujer pueda hacer 3, 4, 5 cosas a la vez, y la mayoría de los hombres están en una cosa. ¿Por qué se desarrolló esa habilidad? ¿Sí? De que estés en la computadora y está llorando el niño y a la vez puedas contestar el celular. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿O cuáles son esas habilidades desarrolladas y cómo se pueden aprovechar? Yo no puedo pensar que haya superioridad en ninguno de los dos. Sencillamente hay habilidades distintas, complementarias, y qué bueno que así vamos a funcionar. Pero el tema es, ¿por qué
empezamos en una época con más gobernadoras y otra vez caímos. ¿Cómo llegó doña Griselda Álvarez a Colima, o cómo llegó Beatriz Paredes a Tlaxcala, o los periodos que tuvo en Yucatán Dulce María Sauri muy al inicio, o cómo llega Amalia García a Zacatecas? En fin, es algo que tenemos que analizar, y cómo de pronto no tenemos en este momento la posibilidad en muchos estados donde haya una competencia real de una mujer. Pero eso no es todo. Es muy importante saber, y eso lo repiten las feministas con mucha constancia, es que presencia de mujer no te garantiza perspectiva de género, porque la perspectiva de género se construye. Puede haber una mujer machista y puede haber un hombre feminista, porque no se excluyen. Porque el tema de tener perspectiva de género implica conocer toda esta construcción cultural de lo que es el género. Porque si no, muchas mujeres, y lo acaba de decir el procurador Murillo Karam, no sé si lo escucharon, él dijo: si yo fui educado como macho es culpa de mi mamá. Lo dijo el 8 de marzo. Y es culpa de mi mamá porque ella propició que en la casa se repitieran los roles, y la mayoría de las mujeres inconscientemente lo hacen. Posiblemente la siguiente generación ya no, pero el hecho de que las mamás dijeran: sírvele a tu hermano, lava los platos de tu hermano, o ya tendiste su cama, entonces ya estaba diciendo: es tu responsabilidad. O desde los juegos donde decían: a ver, a la comidita juegan las mujeres y tú no tomas carritos, o empezaban ya los roles a diferenciarse. No es que obligues a un niño a jugar con muñecas, no se trata de eso, pero se trata de que ahorita se está desarrollando un rol en la casa mucho más paritario, pero otra vez, no en todos los niveles. O sea, no esperemos que el albañil lleve un rol paritario, y no estoy menospreciando al albañil. Lo que estoy diciendo es que el rol cultural que se sigue es completamente distinto. Cuando estás en presencia de una pareja de profesionistas, es mucho más probable que el rol sea igualitario. Hace poco estaba dando un curso en Nayarit, y al final un notario me invitó a ir a la playa, al Nuevo Vallarta, y me dijo: va a ir mi familia. Ah, pues qué bien. Y al ratito me dijo: no soporto ver a mi hijo cambiar pañales, es algo que no puedo tolerar. Entonces, obviamente, yo entiendo que para muchos hombres es una cuestión cultural muy fuerte, o incluso el término mandilón y todo lo que implicaba la burla respecto de un hombre que hiciera en la casa el trabajo complementario, o la obligación sigue siendo de la mujer y yo ayudo, yo hago como que complemento, pero nada más. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque finalmente en estas decisiones de las que estamos hablando, ¿por qué, aunque la mujer está apta para participar en la política, por qué si la mujer tiene la misma aptitud para estar en el espacio público, o por qué si tuvo la misma formación, en algún momento tiene que entrar a una política pública que la ayude? Porque se estanca, porque llega un momento en donde pareciera, como dicen también las feministas, que existiera un techo de cristal, donde la mujer ya no puede desarrollarse más porque hay una construcción cultural que la frena. Entonces, en los libros sobre el derecho al voto de las mujeres, en algunas ocasiones se dice: a ver, le ofrecen a la mujer que va a ser candidata. Normalmente, si a un hombre le dicen, como estabas ofreciendo ahorita los cargos, a ver, ¿quién quiere ser presidente municipal? Alguien dice: yo. Le dicen: a ver, en tiempos del dedazo, llamaba el gobernador y decía: vas a ser tú el presidente municipal, y el otro decía: perfecto, comenzaba a armar la campaña y todo lo demás. Incluso en los trabajos para un ascenso, le dicen al hombre, dadas todas estas cosas, un ascenso perfecto. La mujer normalmente no puede contestar en ese mismo momento, si acepta la candidatura, si acepta el ascenso, y dice: lo voy a pensar, pero no porque sea novia de antes que dice lo voy a pensar nada más para hacerla de emoción. No, sencillamente es: ¿qué va a implicar que yo tome esta responsabilidad en relación a la responsabilidad que tengo en la casa?
porque es una responsabilidad real. Entonces tengo que ver si acepto quién va a cuidar a mis hijos, o quién va a cuidar a mis papás si yo me encargo de ellos, o cómo voy a organizar la casa, o será cuando hay muy buena relación con la suegra que ella me va a echar la mano con tal cosa. Pero yo como mujer, como tengo la responsabilidad paralela, no puedo tomar una decisión como dice el hombre, va, llega y comunica. O un cambio de adscripción en la Suprema Corte. No es igual que digan mañana te vas a Ciudad Obregón, al hombre o a la mujer. La mujer es qué tengo que hacer y cómo me tengo que reorganizar para poder con las dos cosas, porque culturalmente la responsabilidad sigue siendo, aunque no debería, pero sigue siendo hasta ahorita así. Entonces muchas veces dicen voy a tener que tomar una decisión, y muchas veces la mujer decide, bueno, yo elegí ser ama de casa, yo elegí tener una familia y mi prioridad va a ser la familia. Si la decisión es consciente, está perfecto. El tema es cuando no queda de otra, cuando no hay nada que impulse para que te digan, para que puedas aceptar el cargo, aquí está la guardería, o vas a tener un horario distinto, o te vas a poder llevar trabajo a la casa. Tengo que hacer cosas para que más o menos te vayas complementando, y esa es nuestra realidad, porque aunque hablemos de igualdad, la diferencia entre las estudiantes de Derecho es que ninguna o casi ninguna tiene en esa etapa una responsabilidad paralela. En el trabajo ya casi todas tenemos esa responsabilidad paralela, entonces tienes que estar sopesando todo el tiempo, y muchas veces cuando una mujer como Margaret Thatcher, que acaba de morir, que también las películas de su vida, y no es que yo sea admiradora de Margaret Thatcher, pero nada más pongo el contexto. Cuando una mujer opta por la vida pública y se entrega a la vida pública y deja atrás lo demás, muchas veces le dicen madre desnaturalizada, irresponsable, porque tu deber original estaba en la casa, y cómo pudiste, en caso de duda, optar por lo público, ¿no? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es posible que hayas dejado que el rol de la abuela, etcétera, etcétera? Porque la carga, o sea, a ningún hombre le reclamaría nada de padre desnaturalizado, te dedicaste más tiempo a la política que a tus actividades en la casa. A ningún hombre. Esas son las diferencias culturales con las que tenemos que luchar. Entonces viene toda la parte jurídica en donde el Estado mexicano dice: en materia familiar voy a trabajar la igualdad de esta manera, y en materia laboral la voy a hacer así. Y en materia electoral empieza la discusión de las cuotas. Y muchas mujeres te van a decir, es que está mal que haya cuotas, que cada mujer con méritos llegue, ¿por qué tiene que haber una cuota? O si te dicen, te llaman a tu casa y te dicen, ¿qué crees? Falta una mujer, ¿no quiere ser cuota? Y dicen, no, yo no quiero ser cuota. Como que la cuota se ve como una ofensa. ¿Por qué la mujer no va a llegar por sus propios méritos? ¿Por qué se tiene que hablar de una cuota? Entonces, el Código Electoral Federal y los códigos de los estados y los estatutos de los partidos políticos, en este afán de hacer la acción afirmativa y que además tú tengas desde la norma posibilidades de igualdad que no tienes en los hechos, empiezan a decir, por ejemplo, 70-30, 60-40, y en algunos casos hasta para los órganos electorales pusieron 50-50, como el caso de Sonora, en cuanto a quienes forman parte de un órgano electoral. Pero te dicen, a ver, vamos por un 70-30 y el 30% debe ser de candidatas mujeres. O en el caso de la representación en el Senado, a ver, en las listas así, o también con diputados, de RP así, de mayoría relativa así, te ponen reglas, las que sean. Y el tema es que esas reglas se cumplan. Y ahí es a donde aparecen las dichosas Juanitas. ¿Por qué Juanitas? Entiendo que el término vino del Juanito de Iztapalapa, que dejó su lugar a Clara Brugada y que fue famosísimo y que Rafael Acosta Ángeles pues nomás quedó convertido en Juanito como un personaje de la mitología mexicana, en donde él, sin decir siquiera nada, le dijeron, a ver, la gente va a votar por ti y va a votar por ti, pero lo que quieren es que Clara Brugada gobierne Iztapalapa. Y así se hizo, y ganó Juanito,
y casi no le cede su lugar a Clara porque alguien le dijo, no, Juanito, ganaste tú, y hay que ver en qué lío está metido el jefe de gobierno para ver que tú no seas el delegado de Iztapalapa. Ahorita les cuento algunas historias. ¿Dónde estuvo el problema? No de las Juanitas, ahorita de Juanito, en materia electoral. En los tiempos de sustitución de candidatos y en el tiempo en que resuelven los tiempos electorales, en el que tenía la posibilidad de resolver la sala superior, y en el posible cambio de nombres en las boletas. Entonces, llega un momento en donde dices, a ver, sí puedo sustituir candidato, pero ya no puedo cambiar la boleta. Entonces, votar por una que dice Silvia es que estoy votando por Clara, igual que Juanito. Tienes que darle toda una información de que la boleta ya salió con el candidato que no es, por los tiempos electorales. Y en ese caso, el conflicto interno del PRD era de Silvia Oliva y Clara Brugada. Al final Clara Brugada ocupa el espacio del PT de Juanito, se hace todo el lío que se hace, y les digo, la posibilidad de que Juanito gobernara pues era real, porque era un pacto de caballeros el hecho de que él iba a renunciar. Entonces, en el momento que iba a hacer la toma de posesión, empezaron todos los intereses a estar sobre Juanito, y entonces Juanito se volvió un personaje, porque además todo el mundo decía, pues yo voy a convencer a Juanito que sí tome posesión, o yo voy a convencer a Juanito que sí se retire, y entonces las formas de convencer a Juanito era, le ofrezco mujeres, le ofrezco dinero, le ofrezco viajes. Entonces Juanito solo estaba así como en el aire. Juanito perdió el piso en 2 segundos porque fue así el bungee al revés, ¿no? De que lo soltaron para arriba. Entonces es un bungee al revés que quedó arriba de todas las cosas. Y sí, habían en los 2 sentidos el juego sobre Juanito, que además se veía como un hombre completamente manipulable. Entonces esto es nada más para la historia electoral de lo que pasó realmente con Juanito en el Distrito Federal, porque el tema de Juanito se fue complicando cada vez más y más, porque en un momento dijo, pues yo no renuncio y háganle como quieran, ¿no? Entonces Juanito no tenía en realidad aptitud para gobernar. Y después de que todo el mundo intentó cómo convenzo a Juanito y con los trucos más comunes, a alguien se le ocurrió que se consultara a un especialista cómo estaba la personalidad de Juanito desde el punto de vista de un psicólogo, de un psiquiatra, y que dijera, bueno, cómo se podía trabajar el asunto. Y entonces, entre otras cosas, Juanito primero desdoblaba personalidad, es decir, Rafael Acosta se volvía Juanito, y todos los entrevistadores que empezaban entrevistando a Rafael Acosta terminaban entrevistando a Juanito, porque en la primera pregunta él ya decía, pues Juanito no sé qué, y colocaba al personaje. Entonces, llegado el momento, los expertos dijeron, como vive un mundo de fantasías, es muy fácil que encuentren una mentira grave, y en esa mentira grave puede estar la caída de Juanito. ¿Por qué lo cuento? Porque tiene contexto electoral. Entonces, yo estaba en la casa, alistándome para ir a la universidad, cuando anuncia Loret de Mola entrevista a Juanito. Entonces dije, pues aunque llegue tarde voy a escuchar qué dice Juanito. Entonces en la entrevista dice, por mis venas corre sangre revolucionaria porque yo soy nieto de Felipe Ángeles. Entonces dije, es que no me cuadran los tiempos de Felipe Ángeles y Juanito, pero yo no lo dejé como simple anécdota. Yo hablé al Instituto Electoral y les dije, ¿podrían revisar en el acta de Juanito quién es su abuelo? Y en el acta de Juanito decía Felipe Ángeles. Entonces hablamos al registro civil, el acta de nacimiento de Juanito, ¿cómo se llama su abuelo? Pues otro Ángeles, pero no Felipe. Entonces cuando el Instituto Electoral revisa, Juanito había competido con un acta falsa, pero falsa de Santo Domingo, en México. No crean que falsa de un gran falsificador, no, falsa que a 2 cuadras decías, ese es un acta de nacimiento falsa, no era ni el color. Y entonces él había creado
el ser nieto de Felipe Ángeles desde que entró a competir. La probabilidad que alguien revisara el acta de Juanito si era falsa o no era nula, porque Juanito era un sexto, séptimo candidato de Iztapalapa sin ninguna posibilidad de ganar. Y de pronto, por estas historias, Juanito es delegado de Iztapalapa, y cuando se revisa el acta original y el acta falsa, pues ahí se ve que se llamaba Rafael Ponfilio Acosta Ángeles, no le gustaba su nombre, le hace crisis su nombre, que se había cambiado la edad, que se había cambiado los abuelos, que había dicho que los abuelos tenían, que los padres tenían una ocupación que no tenían, en fin. Y ahí ya vino la caída en picada de Juanito, pero desde el punto de vista electoral generó un término que después fue usado como las Juanitas. ¿Y quiénes son las Juanitas? Las Juanitas eran, porque ya es una especie por fortuna en extinción, las Juanitas eran mujeres que aceptaban ser candidatas para cumplir con la cuota de género y que 2 o 3 días después de la toma de posesión les pedían que renunciaran porque el suplente, que era hombre, se quedaba en el cargo. Entonces, era una forma de darle la vuelta a la ley y a toda esta intención del legislador de generar la equidad de género. Yo sé que para todos ustedes pues es muy extraño pensar que alguien le quiera dar la vuelta a la ley. En México eso normalmente no pasa. Todos cuando vemos una norma decimos pues se va a cumplir en sus términos. ¿Cómo creen que haya un contador buscando evadir impuestos o buscando darles interpretaciones que no son a la norma? Pero en materia electoral el tema de las Juanitas empezó a ser recurrente y entonces se vino la primera regla para frenar y se dijo: cuando haya una propietaria mujer, la suplente tiene que ser mujer, para que de esa manera, aunque ella renuncie, sea otra mujer la que ocupe el cargo, que son las reglas actuales.